Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la explicación de los ejemplos del ejercicio 3, tarea 2, aplicación de la teoría de conjuntos. En este primer ejemplo vamos a tener un problema de la vida real, donde nosotros debemos dar respuesta a partir de las operaciones entre conjuntos y la aplicación de ellas. Vamos a dar lectura al primer ejemplo. En una encuesta realizada a 500 estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAD acerca de la aprobación de cada una de las 3 unidades del curso, se analizó que 280 estudiantes aprobaron unidad 1, 120 estudiantes aprobaron unidad 2, 100 estudiantes aprobaron unidad 3, 20 estudiantes aprobaron unidad 2 y la unidad 3, 50 estudiantes aprobaron unidad 1 y unidad 3, 25 estudiantes aprobaron la unidad 1 y la unidad 2, 10 estudiantes aprobaron las 3 unidades. Teniendo en cuenta toda esta información, nos piden dar respuesta a 3 interrogantes. Lo primero que vamos a hacer para solucionar este tipo de ejercicios es hacer un diagrama de Venn-Euler. En este diagrama de Venn-Euler vamos a tener el conjunto universal, que es el que está en rectangular, y unos subconjuntos unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Vamos a empezar a ubicar los datos dentro del diagrama de Venn-Euler de acuerdo a la información que nos da el problema. Lo primero que nos dice es que la encuesta fue realizada a 500 estudiantes, por lo tanto, el conjunto universal van a ser 500 estudiantes, es decir, todo lo que haya aquí adentro debe sumarme 500. Luego me dice que 280 estudiantes aprobaron unidad 1. Es decir, que la totalidad de unidad 1 debe sumar 280. Lo mismo sucede con 120 estudiantes que aprobaron la unidad 2. Toda la unidad 2, el subconjunto, debe sumar 120. 100 estudiantes aprobaron la unidad 3. Todo el conjunto de unidad 3 debe sumar 100. Luego me dice que 10 estudiantes aprobaron las 3 unidades, es decir, que este dato es la intersección central porque dice que cumple con los 3. Luego me dice 20 estudiantes aprobaron la unidad 2 y la unidad 3. Cuando yo tengo esta I significa que debo hacer una intersección. Sería la intersección total entre unidad 2 y unidad 3 la que debe sumar 20, pero como ya tengo 10, simplemente en el espacio que me queda coloco la diferencia, que serían otros 10. Mismo procedimiento para 50 estudiantes aprobaron la unidad 1 y la unidad 3. Otra intersección, que toda esta intersección debe sumar 50. Ya tengo 10. En el espacio faltante coloco la diferencia, que son 40. 25 estudiantes aprobaron la unidad 1 y la unidad 2, otra intersección. Entonces, como ya tengo 10, solo me faltan 15 para completar los 25 que tiene toda la intersección. Muy bien. Ahora, como yo ya tengo el total de cada uno de los subconjuntos, debo saber cuánto vale en cada espacio que está en blanco. Para el de la unidad 1, como sé que son 280 y ya tengo 65, entonces en el espacio faltante voy a colocar los 215 que me hacen falta para que sume 280. Hago el mismo procedimiento con los otros 3 subconjuntos. En este espacio faltarían 85 para que sume 120 y en este espacio faltarían 40 para que sume 100. Además, como yo tengo el dato, el problema me está diciendo cuántos estudiantes fueron encuestados. Estos datos, la suma de todos estos daticos me debe sumar 500. Al sumarlos no me dan los 500 exactos, entonces lo que falta lo coloco por fuera de los subconjuntos, pero dentro del universal, que son estos 85. Muy bien, ahora ya teniendo todos los datos ubicados en el diagrama de Venn, vamos a dar respuesta a los interrogantes del problema. El primer interrogante es cuántos estudiantes no aprobaron ninguna de las 3 unidades. En operación entre conjuntos, esto equivale a unidad 1, unión, unidad 2, unión, unidad 3, complemento. ¿Qué quiere decir esto? Que es el dato que está por fuera de los subconjuntos, pero dentro del universal, es decir, 85. 85 serían los estudiantes que no aprobaron ninguna de las 3 unidades. Luego me dice que cuántos estudiantes aprobaron solo la unidad 3. En operación entre conjuntos sería unidad 3, diferencia, unidad 1, unión, unidad 2. Ese dato sería el 40. Que quiere decir que estos 40 son los que únicamente aprobaron la unidad número 3. No tienen nada que ver con los otros conjuntos. Y en el último interrogante me dice que cuántos estudiantes aprobaron la unidad 1, pero no la unidad 3. Esto en operación entre conjuntos es unidad 1, diferencia, unidad 3.
Quiere decir que son todos los elementos que están en unidad 1, pero no están en unidad 3, es decir, 215 más 15 serían 230 los estudiantes que aprobaron unidad 1, pero no unidad 3. Muchas gracias.